Recording in progress. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a retomar nuestros cursos bíblicos. Es una alegría ver que siguen perseverando, que siguen sin duda pues alimentándonos de la palabra de Dios. El día de hoy pues vamos a ver el tema de las imágenes, si están prohibidas o no, el nombre de Dios, quiénes son los santos, cuál es el día del Señor y muchas cosas que seguramente alguna vez en la vida nos hemos preguntado o cuestionado. Y yo creo que es de suma importancia esto, el que siempre, en cierta manera, nos vayamos alimentando cada vez más de la doctrina de la fe para conocer y dar, como dice en la carta de Pedro, dar en cierta forma respuesta a todo aquello que creemos o que necesitamos conocer. Pues sean todos bienvenidos, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren bien de salud, que en sus dificultades, problemas o enfermedades, pues puedan tener el auxilio de Dios. Buenas noches a todos, buenas noches hermano. Buenas noches. Pues vamos a disponer, buenas noches. Vamos a disponer nuestro tema para poder iniciar nuestro curso el día de hoy, mientras esperamos que se vayan conectando los demás, mientras voy abriendo yo mi presentación que les quiero compartir. Pues bien, queridos hermanos, entonces nos disponemos para iniciar este curso bíblico poniéndonos en las manos de Dios y de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos asistas la virtud del Espíritu Santo, para que purifique nuestros corazones con su dulzura y nos libre de toda la adversidad, y nos haga comprender mejor las verdades de nuestra fe católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Te damos gracias, Señor, en esta noche que nos has reunido como hermanos. Te pedimos que nos concedas entendimiento y sabiduría para comprender lo que nos tienes preparados a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir preparándonos para dar mejor testimonio, conocer nuestra fe, pero sobre todo vivir lo que nos invita tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de acerca del tema que se llama notas complementarias. ¿Qué son esas notas complementarias? Como les decía al principio, después de cómo vamos avanzando en los temas de la Biblia, vamos a encontrar algunas notas complementarias que nos van a ayudarnos a enriquecer cada día más nuestro conocimiento de nuestra fe. De esta manera, las primeras notas complementarias vamos a hablar acerca de que si están o no prohibidas las imágenes, como nos dicen nuestros hermanos separados, vamos a hablar acerca del nombre de Dios, vamos a hablar quiénes son los santos o cuál es el día del Señor, si es sábado o si es domingo. Por eso vamos a iniciar con nuestras primeras notas complementarias y vamos a iniciar con un tema muy controversial que seguramente muchos de nosotros nos hemos cuestionado alguna vez. Y ese tema es acerca de que si están o no prohibidas las imágenes, si es que Dios realmente prohíbe que tengamos imágenes o qué es lo que dice realmente la Biblia sobre estos temas. Muchos de nosotros seguramente nos han visitado a nuestras casas nuestros hermanos separados y nos han leído la Biblia y tal pareciera
que tienen razón. Es decir, ¿por qué tenemos imágenes de los santos? ¿Por qué los veneramos? ¿Por qué los idolatramos? Y infinidad de cosas que nos pueden decir. Ante esta pregunta, tenemos que tener esa apertura para saber si sí o no están prohibidas las imágenes. Y por eso quisiera empezar, queridos hermanos, leyendo algunas citas bíblicas que nuestros hermanos separados muy seguramente nos han leído alguna vez en la vida. La primera cita bíblica que quiero compartir con ustedes es del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5, y dice así: No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas cultos, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que aman y cumplen mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera cita bíblica podemos ver que Dios tal pareciera que prohíbe que hagamos imágenes, ídolos de cosas que hay en el cielo como hay en la tierra. Y es muy fuerte porque dice que es un Dios celoso, que es un Dios que aborrece ese tipo de prácticas. Y vamos a continuar con algunas citas bíblicas, como por ejemplo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 15 al 18, que dice así: El día en que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni de animales, aves, reptiles o peces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, muchos de nosotros, al momento de contemplar esta cita del Éxodo, esta cita del Deuteronomio, podemos preguntarnos, pues sí es cierto, tenemos figuras de hombres, de mujeres que representan a los santos, imágenes, y tal pareciera que Dios, como dice la palabra muy fuerte, ¿no? El versículo 16 del Deuteronomio, no caigan en la perversión de hacer ese tipo de figuras. Y es muy dura esa palabra, ¿no? Y no vayamos más lejos. En el libro de Levítico capítulo 26, versículo 1 dice así: No se hagan ídolos ni imágenes. No levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo, el Señor, soy su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en el libro de Levítico nos impide, ¿no? Que dice, ante esas imágenes, ante esos ídolos, ante esas piedras sagradas, que podríamos interpretar nosotros como el altar donde se celebra la Eucaristía, que es una piedra consagrada, dice, no caigas en la perversión, en la abominación de inclinarte delante de ellas, porque yo soy un Dios celoso con ustedes. Y mi pregunta sería aquí para cada uno de nosotros: ¿qué piensan ustedes con todo lo que hemos leído hasta ahorita de hoy? ¿Están prohibidas o no prohibidas las imágenes? No, no están prohibidas. Pero lo estamos leyendo aquí en la Biblia. ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros ante esta situación? Bueno, las imágenes, encontramos imágenes de todos lados. Aquí el detalle es que nosotros creamos que esa imagen es nuestro ídolo o que lo veamos como un Dios. Ok. Entonces, si yo no lo veo o lo creo que es como mi Dios, pues puedo tener imágenes. Tengo un retrato, una imagen de mi madre, de mis hijas, de mis hermanos, y eso no quiere decir que sean Dios. Hija, ¿por qué me dice Bere? Claro. Por eso vamos a nosotros ver, queridos hermanos, que ante esta, pues, no sabemos a lo mejor por qué nos aparece esto en la Biblia. ¿Será acaso que se contradice Dios? ¿Será acaso que nos estaremos equivocados? Y por eso quiero ponerles otra cita bíblica que es la que me encanta. Bendito sea Dios que no lo tienen los hermanos separados. Recuerden que el libro de Baruch es uno de los libros deuterocanónicos que no contienen los hermanos separados. Recordamos en nuestro primer inicio de curso de Biblia que veíamos que eran 7 libros los que no tenían los hermanos separados.
Y uno de los que no tienen es el libro de Baruch, donde se va a quedar de tarea, donde nosotros veamos todo el capítulo 6 de este libro, tiene 70 versículos. En este momento vamos a darnos cuenta cómo es muy fuerte las críticas que hace Baruch acerca de la idolatría. No vamos a leer todos los versículos ni lo voy a proclamar. Simplemente puse algunos versículos que quisiera con ustedes que viéramos y analizáramos y viéramos lo fuerte. Yo siempre les pongo este ejemplo porque tal pareciera que lo que describe el profeta Baruch es completamente como si fuera una fiesta patronal que nosotros hacemos en nuestra iglesia, en nuestro santuario. Pero vamos a darnos cuenta cómo es que se va desarrollando todo eso. Dice así, y ustedes han pecado contra Dios, ustedes han creado dioses de plata, de oro y de madera, ustedes los cargan sobre los hombros, como aquellas personas que dan miedo a los paganos. Dice, la gente los adora, estos ídolos están recubiertos de oro y plata, tienen una lengua modelada por un artesano, pero en cambio no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselos en la cabeza a sus dioses, como si fueran muchachas que gustan adornarse mucho. Dice, adornan con ropa a esos dioses de oro y plata y madera, como si fueran hombres de verdad, pero son incapaces de protegerse a sí mismos del moho o de la carcoma. Dice así, el polvo del templo se amontona sobre ellos y es necesario limpiarle las caras. Unos de ellos tienen un cedro como si fuera un juez, otros tienen una espada como si fuera a defenderse, o una hacha. Así se pueden ver que en realidad no son dioses. Los sacerdotes aseguran los templos con puertas y cerraduras y trancas para que no entren los ladrones a robarse esos dioses. Les encienden lámparas, es decir, veladoras, pero los dioses no pueden ver ninguna de ellas. Sobre su cabeza y su cuerpo van a pararse los murciélagos, las golondrinas y otras aves y hasta los gatos. Dice así, fueron comprados a un precio muy alto. En realidad no tienen pies, tienen que ser llevados entre los hombros, mostrando a los hombres sus vergüenzas. Y los mismos que les dan culto se llenan de vergüenza cuando ven que si un ídolo se les cae, ellos tienen que levantarlo. Vamos a darnos cuenta que son situaciones muy, pero muy fuertes. Situaciones donde vemos cómo Dios, o tal pareciera que la Biblia condena estas situaciones fuertes. Por eso les digo, si nosotros analizáramos todo el texto del capítulo 6 de Baruch, tal pareciera que describiera una fiesta patronal. Tal pareciera que describiera todo lo que hacemos nosotros en la Biblia. Dijo, bendito sea Dios que no tienen los hermanos separados este libro, pero eso nos hace cuestionar a nosotros. Entonces, ¿estaremos bien? ¿Estaremos mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Realmente los hermanos separados tienen razón? ¿Estamos equivocados? ¿No conocemos la respuesta? Y por eso pues viene como que la solución de todo esto. Como decía bien precisamente la hermana, veamos que las imágenes Dios parece prohibirlas severamente, pero es verdad. ¿Cuál es el motivo por el cual es esta prohibición que hace? Y la respuesta lo vamos a tener en los mismos textos. Veíamos precisamente en el libro del Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo 24 que decía, no tendrán otros dioses rivales míos, porque yo soy el Señor su Dios. Lo que prohíbe realmente es construirse otros dioses. Más que las imágenes es construirse otros dioses. Por eso recordemos lo que pasaba en el pueblo cuando Dios los liberó de Egipto y los llevó al desierto, ¿no? Veíamos que este pueblo estaba propenso ¿a qué? A siempre crearse sus dioses, a siempre crearse su Dios a su propia manera. Recordaremos en el libro del Éxodo cuando se crean el becerro de oro y veíamos en las sesiones pasadas que precisamente estos hombres creaban este becerro de oro porque era un Dios que no oía, que no escuchaba, que no veía, un Dios que le podían dar a su forma, un Dios que se acomodaba a su forma de vivir, un Dios que en cierta forma
pues no era un Dios cercano, sino un Dios que jamás se iba a mover o se iba a acercar a ellos. Y vemos que precisamente muchos de nosotros también estamos propensos a crearnos a nuestros propios dioses como ese pueblo. Y precisamente veíamos que este pueblo que estaba propenso, que en ausencia de Moisés, en ausencia de guías, en ausencia de conocimiento de nuestra fe, fabricaron ese becerro de oro, lo adoraron. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta, que cuando se riste Dios, que no quiere otros dioses, en pocas palabras habla de la idolatría. La idolatría hace referencia a la adoración, y a la adoración solamente se le puede rendir a Dios. Y muchos de nosotros lamentablemente pues caemos en eso, en la idolatría, tanto en imágenes o en los santos. Y vamos a ir viendo poco a poco si es que realmente la Biblia se contradice o no, porque al principio veíamos que critica muy severamente todo esto y tal pareciera que tuviera razón. Pero viene la pregunta entonces, ¿se contradice Dios por medio de su palabra o no? Si están prohibidas, no están prohibidas, y vamos, como ya vimos, y una primera luz es que lo que Dios prohíbe es que tengamos otros dioses, lo que Dios prohíbe es la idolatría. Por eso, pues a esto el entendimiento, no fue el entendimiento de los israelitas, este pueblo, hacia las imágenes lo que había cambiado. Lo malo era que creían que la imagen la adoraban, la idolatraban y creían que precisamente era Dios. Por eso confundir para nosotros una imagen con Dios es lo que realmente Dios no quiere. Muchos de nosotros podemos darnos cuenta que le podemos dar más importancia o tener el mayor cariño a las imágenes que el mismísimo Dios en la Eucaristía. O vamos al templo o vamos a la iglesia y lo primero que hacemos pues es, incluso podemos recorrer toda la iglesia, podemos persignarnos, hacer oración en cada una de las imágenes y nunca nos aparecimos ante la presencia de Dios, que es en la Eucaristía. En pocas palabras, lo que Dios o lo que Dios en cierta forma quiere pedir, es que tengamos conciencia de que las imágenes, de que las formas de santos no son Dios, sino que nos invitan a acercarnos a Dios, por lo cual tenemos que tener esa disposición y apertura de corazón. Por eso vamos a darnos cuenta que en la misma palabra de Dios es Dios mismo por medio de su palabra que manda a crear imágenes, que manda a esculpir imágenes. Y es donde entra la contradicción entonces. Dios prohíbe que hagamos cosas que hay en el cielo y en la tierra, y Dios manda a construir cosas que hay en el cielo y en la tierra. Entonces era una contradicción, pues vamos a ir profundizando cada vez más y más. Por ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20, Dios manda a construir a este pueblo que está en Egipto, el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Era precisamente, como vemos en la imagen de abajo, un lugar donde se guardaban lo que eran las tablas de los mandamientos, el báculo de Moisés y sobre todo el maná que bajaba del cielo que Dios les dio a este pueblo. En pocas palabras, para ellos el arca de la alianza era la misma presencia de Dios donde se guardaban estas cosas que representaban los prodigios y milagros que Dios hizo. La próxima semana vamos a ver cómo este pueblo llevaba esta arca de la alianza para encontrarse a la tierra prometida y la misma presencia de Dios era el que los acompañaba o es el significado que tenía. Pero lo curioso es que Dios en este Éxodo 25 dio instrucciones de cómo tenía que ser esta arca de la alianza. Y algo que es muy curioso es que Dios mandó a esculpir en esa arca de la alianza querubines, ángeles. Y sabemos que los ángeles, pues, se encuentran en la presencia de Dios, cosas que están, o criaturas que están en el cielo. Vemos en el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, que Dios manda a hacer una serpiente de bronce, como lo tenemos en la imagen de arriba. Veamos que este pueblo que pasó 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, era propenso a picaduras de serpientes y moría el pueblo. Así que el pueblo le suplicó a Dios que hiciera algo para que estas personas no murieran. Y Dios mismo mandó a construir esta serpiente de bronce, donde todo aquel que viera la serpiente arriba del monte
con fe se iba a salvar y no les pasaría nada. Las serpientes, cosas terrenales que se encuentran en medio de nosotros, Dios mismo la mandó a construir. Vemos en el libro del Éxodo capítulo 25, versículo 33, que Dios manda a grabar un candelero con flores. En el libro de Samuel capítulo 19, versículos del 11 al 13, David tenía en su casa estatuas divinas. En el libro de Jueces capítulo 18, versículos del 24 al 27 y 31, vemos que Fod tenía un ídolo de plata y que se encontraba en el templo y que era familiar era familiar en el culto. Entonces, vamos dando cuenta que en todas estas citas bíblicas, precisamente Dios manda a construir imágenes de cosas que hay en el cielo como cosas que hay en la tierra. Por eso también vamos a encontrar otros textos que demuestran claramente que Dios no prohíbe el uso de imagen. No nos vayamos lejos. En el templo de Jerusalén, precisamente, donde Salomón empezó a crear el templo, lo que se encontraban en las puertas eran querubines grandes, ángeles grandes. Vemos en el libro de Reyes otros querubines, palmeras y vegetales. Vemos la construcción de 12 toros, de 12 leones y de bueyes. Vemos también la creación de azucenas, de granadas esculpidas. Es decir, a Dios no le desagradan las imágenes. A Dios es el mismo Dios que manda, que da la instrucción de construir imágenes, lo que viene precisamente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente prohíbe Dios? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios ante este tipo de situaciones? Vamos a darnos cuenta que la respuesta nos lo va a dar precisamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice así: mientras no hay peligro de tomar como dioses a los querubines ni a la serpiente, Dios manda a esculpirlos, pero el día en que el pueblo cree que la serpiente es divina, Dios ordena la destrucción. Por eso vemos precisamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, que al momento en que este pueblo empezó a creer que la serpiente de bronce que los curaba, que los sanaba, nuevamente era como ese becerro de oro que creían que era Dios, entonces Dios mismo la manda a destruir. Entonces la clave está en que precisamente cuando el hombre empieza a creer que estas imágenes son la misma presencia de Dios o que es Dios, Dios le desagrada todo esto. Simplemente Dios se manifiesta, Dios ocupa signos para manifestar su gloria y su poder, pero no quiere decir que estos signos sean Dios en la vida. Por eso lo que Dios detesta, precisamente lo que vamos a darnos cuenta es que se crea que estas imágenes, estas construcciones, sean la misma presencia de Dios. Los israelitas a la imagen no lo consideraban como un símbolo de divinidad, como nosotros debemos de creer ante las imágenes de los santos o cosas que tenemos en la iglesia, sino creían que la propia divinidad habitaba de manera real en esas imágenes. La imagen era en cierta forma un signo de la presencia de Dios, pero no era Dios mismo. Creían que cuando alguien hacía una imagen, el Dios venía a vivir en ella y se cayó en ese concepto mágico, fetichista de que era Dios o tenía poderes sobrenaturales esta imagen o esta construcción. Entonces ya vamos dándonos cuenta que estas luces, lo que a Dios le detesta es que estas imágenes nosotros le demos el lugar de Dios en nuestra vida. Y que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la idolatría que iremos definiendo poco a poco. Viene la siguiente pregunta. Sabemos que Dios se hizo a hombre, que habitó en medio de nosotros y que nos empezó a enseñar a vivir lo como realmente Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué dijo Jesucristo ante estas situaciones de idolatría? Vemos que Cristo no se pronunció una sola palabra considerando en cuestión de las imágenes. Si esto fuera tan grave como dicen nuestros hermanos separados, ¿por qué Jesús jamás mencionó este tipo de cosas? Mencionó acerca del amor,
mencionó acerca de la inclusión de los nuevos hermanos, mencionó acerca de la hipocresía, mencionó acerca de vivir el amor, mencionó acerca de la importancia de la construcción del reino de Dios, pero jamás mencionó el tema de las imágenes en cuestión de que estuvieran prohibidas. Lo que nos da pauta precisamente a darnos lo que mencionó acerca en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 16 al 17, como dice la imagen, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios o lo que le corresponde. Vamos a ver que lo que se presenta en este Evangelio es la moneda que tiene la imagen del César, que era venerado como el sumo emperador y adorado por los romanos como Dios. Incluso uno de sus títulos era el divino César. Ante esto Jesús no lo condena, dice simplemente dar lo que es de Dios a Dios y dar lo que es del César al César. ¿Qué es lo que nos quiere decir precisamente todo esto? Que no está en prohibición las imágenes, sino lo que hacemos con las imágenes. Y precisamente en este párrafo, o en este pasaje de la Biblia, pues empieza a Dios a poner esa distinción entre las cosas que son del hombre y las cosas que le corresponden a Dios. Y precisamente empieza a separar precisamente las cosas divinas de las cosas humanas, ¿no? Y en el sentido de decir precisamente que todo ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado. No vayamos lejos, ¿no? Precisamente siempre hubo un momento en la vida donde era muy apologeta, donde defendía, como decía Pedro, dar razón de nuestra fe y me ponía en cierta forma a dialogar con los hermanos separados para ver quién tenía razón, pero a veces nos podemos perder el tiempo en el sentido que a fin y a cabo la profundidad del mensaje estamos llamados a vivir en el amor y a construir el reino de Dios más que perder el tiempo en quién tiene la razón o no. Con que nosotros conozcamos y empecemos a vivir lo que nos invita a Dios, no tenemos por qué convencer a los demás. Lo que nos debe de importar es precisamente vivir el mensaje de Dios, vivir precisamente lo que Dios nos invita y conocer lo que la iglesia nos está orientando o por medio de su palabra. Por eso a veces como que cuestiono un poco de dar este tipo de temas, porque lo primero es, vamos a darle en la torre a aquel que conocemos que es hermano separado, a aquellos que siempre me están cuestionando acerca de mi fe, y la palabra de Dios no se hizo para pelear, la palabra de Dios se hizo para vivirla, pero es importante que nosotros conozcamos nuestra fe. Y por eso precisamente hay que tener claro que lo que Dios prohíbe entonces es la idolatría, no las imágenes. Ya vamos a darnos cuenta entonces, ya que lo que prohíbe Dios, como les decía, es la idolatría, que precisamente proviene de dos palabras. Ídol, que refiere a un ídolo, y latría, que se refiere a la adoración. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es la adoración a un ídolo. Y vamos a darnos cuenta que un ídolo entonces es todo aquello que ponemos en lugar de Dios. Muchos de nosotros decimos, es que este artista es mi ídolo, este jugador es mi ídolo. ¿Qué es un ídolo? Precisamente como les puse así, un ídolo puede ser la televisión, el dinero, la ambición, el egoísmo, los videojuegos, el chat, los artistas, el trabajo, el deporte, las cosas materiales. Infinidad de cosas podemos tener nosotros. En pocas palabras, todo lo que me aleja de Dios o aquello que considero más importante de Él. En pocas palabras, siempre les resumo que es un ídolo, es toda aquella persona, acción o cosa que me aleja de Dios o que lo pongo en el lugar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Aquella cosa, persona o acción que pongo en lugar de Dios. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de ídolos. ¿Qué es la idolatría entonces? Es la adoración de aquellas acciones, de aquellas personas o de aquellas cosas que yo hago antes de rendirle culto a Dios. Por eso, si somos sinceros, muchos de nosotros sí somos idólatras.
Muchos de nosotros están muchas cosas antes que Dios. Tenemos muchas situaciones o acciones que hacemos antes de rendirle culto a Dios. No vayamos lejos, nuestro trabajo, el dinero, o incluso nuestro bienestar en el sentido de diversión antes que ir a misa o recibir la Eucaristía. Esto es en cuestión personal. Otros, lamentablemente, creen que las imágenes, creen que precisamente, como veíamos al principio en el segundo tema, ¿no? Los amuletos, las supersticiones son Dios. Y entonces caemos precisamente en esto lo que llamamos idolatría. Entonces, en pocas palabras, lo que Dios prohíbe no son las imágenes. Lo que prohíbe es la idolatría. Lo que prohíbe es que pongamos cualquier cosa, acción o persona antes del lugar de Dios. Y es lo que precisamente vamos a ir resolviendo poco a poco. Por eso en la Iglesia Católica tenemos que tener muy claro que prohíbe el adorar a los santos, a sus imágenes, pues esto ya vimos que Dios no son los santos, Dios no son las imágenes, simplemente ellos se les venera, se les respeta y se les enseña que las imágenes no son Dios, sino representaciones de personas que están en el cielo, representaciones de personas que lucharon por vivir conforme a la voluntad de Dios, por lo cual pues va abriendo precisamente el siguiente tema de poder ver entonces quiénes son los santos. La Iglesia va a exhortar vivamente a que los cristianos a que se sirvan de ellas, de las imágenes, de los santos, para que podamos acercarnos más a Dios, que podamos nosotros imitar sus virtudes, haciéndonos ayudar por su intercesión. Por eso el mandamiento sobre las imágenes en el Antiguo Testamento tenía una función pedagógica de ayudar, de entender, de comprender, porque el hombre necesita de signos, necesita precisamente cosas visuales para poder comprender lo que a lo mejor se nos puede complicar o ser un poco difícil de comprender. Vamos a esperar un momento, está la conexión un poco baja. Vamos a reconectarnos nuevamente para poder comprender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Listo, nos vamos reconectando. Se nos fue el internet, pero bueno, vamos continuando. Lo bueno que ya sabemos que nos vamos conectando nuevamente y comprendemos cómo va siendo todo eso. Les decía precisamente que la Iglesia exhorta vivamente a que los cristianos nos ayudemos de estos signos visuales para poder comprender precisamente todo lo que Dios quiere de nuestra vida. Por ejemplo, San Pablo habla de una nueva disposición de Cristo, va a ser la imagen de Dios, lo vemos en 2 Corintios. Cristo es la imagen de Dios invisible, necesitamos de signos para poder comprender estos misterios de la salvación. Hoy hay que evitar la superstición y los errores en el empleo de las imágenes y fabricar una imagen que se acomode a nosotros como ese becerro de oro, que podamos nosotros darle la forma que queremos, que no nos pueda escuchar, que no nos pueda ver, que no nos pueda decir algo. Simplemente hay que tener esa disposición. Sí, vamos a dejarlo así, estoy grabando por otro medio, porque no me permite grabar mientras está aquí. Si lo puedes grabar tú, te lo agradecería. Ya terminó. Si quieres lo hago yo. Gracias. Como les decía precisamente, hay que evitar las supersticiones y los errores en el empleo de la imagen y fabricar una imagen en nosotros. La imagen que debemos de tener como ideal es la imagen de Cristo, como nos exhortaba precisamente San Pablo. Es decir, cada acción, cada obra que realicemos, cada contribución a la justicia del mundo,
del bien común y de la solidaridad, va formando esta imagen de Cristo en nuestras propias vidas. Y es lo que nos invita sin duda San Pablo, y como les decía, precisamente va abriendo el tema entonces de quién son los santos, porque la mayoría de las imágenes que tenemos en las iglesias, que tenemos en los hogares, son imágenes de santos. Y vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios muestra su plan a la humanidad. La palabra de Dios, el mismo Jesucristo, va abriendo este mensaje para que construyamos ese reino de Dios, que podamos ser nosotros partícipes de este reino que es la salvación del mundo. Por eso lo que va a pedir es amarse el uno al otro de tal manera que formemos una sola familia con Dios que es nuestro Padre. Lo que nos pide precisamente es que vivamos el reino de Dios en medio de nosotros. Por eso vamos a darnos cuenta que los santos van a ser miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, de la familia que forma Dios. Son nuestros hermanos mayores porque son aquellos que nos van a enseñar precisamente cómo tenemos que vivir en este mundo. Y esto lo va a atestiguar precisamente las Escrituras. Vamos viendo en el libro de, en Efesios capítulo 3, versículo 15, así como en el libro de Hechos, capítulo 9, Primera de Corintios y Romanos, vamos viendo cómo se va utilizando la palabra santo. Y encontramos que la palabra santo se va a utilizar para indicar a personas que han aceptado a Cristo en su vida. Y es lo que nos invita precisamente a cada uno de nosotros a empezar a vivir en santidad, a empezar a aceptar a Cristo en nuestra vida y a empezar a responderle a este proyecto de salvación, a este proyecto del reino de Dios. Por eso los santos fueron cristianos igual que nosotros. Personas que tuvieron limitaciones, que tuvieron defectos, que tuvieron pecados. Sin embargo, perseveraron por amor a Cristo y vieron una nueva vida y vivieron una nueva vida siguiendo el ejemplo de Cristo. Los santos no son personas que nunca tuvieron defectos, sino personas que perseveraron a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que estaban viviendo, confiando en Dios y viviendo la voluntad de Dios al conocerlo cada vez más y más. Por eso, para nosotros los santos debieran de ser precisamente ejemplos de nuestra vida. Por eso podemos llegar a esta conclusión. En pocas palabras, ¿quiénes son los santos? Personas que se han ganado el premio de la vida eterna, que se encuentran ya en la presencia de Dios y que son infinidad de santos que podemos encontrar. Algunos de nuestros hermanos separados dicen que solamente son 144,000 los que se van a salvar. Pero en realidad es que el amor de Dios no se puede limitar solamente a unos cuantos, sino que el amor de Dios es para todos, porque Dios quiere que todo hombre se salve. Y entonces tenemos que todos los santos son los que se encuentran ya ante la presencia de Dios, que aceptaron a Cristo en su vida y que perseveraron por cumplir la voluntad de Dios. Por eso vamos a encontrarnos hoy en día a personas en medio de nosotros que viven en santidad, que luchan, que perseveran, y es precisamente que es la invitación que nos hace hoy Dios Cristo a cada uno de nosotros, a que sigamos perseverando, sobre todo a creciendo en el amor que va teniendo cada uno de nosotros para con el prójimo. La Iglesia va a proponer a ciertas personas como santos, no porque vayan a ser remedios caseros, ¿no? Si quieres que te vaya bien en tu negocio, entonces pues dale alfalfa al caballo de San Martín Caballero. Si quieres conseguir novio, entonces pon de cabeza a San Antonio de Padua. Si quieres un caso difícil, pues entonces ruégale a San Judas Tadeo para que te lo cumpla. Si si nos encontramos un perro muy bravo, entonces le rogamos a San Benito para que lo calme y le ponga un candadito. En pocas palabras, los santos no son como los remedios que los doctores ni medicinas. Los santos son precisamente personas que lucharon y perseveraron, y por eso debiera de ser que nosotros tuviéramos que tener santos no por los remedios o los milagros que quisiéramos obtener, sino porque conocemos su vida, porque nos identificamos con ella, porque vemos las dificultades y las cosas que tuvieron que pasar para poder en cierta forma
llegar y perseverar ante la presencia de Dios. Mi pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿cuántos santos tenemos nosotros o imágenes de santos tenemos en nuestros hogares y ni siquiera conocemos ni dónde nació, ni qué hizo, ni qué pruebas tuvo que pasar para poder llegar hasta a la presencia de Dios? Simplemente lo que les aseguro es que a lo mejor tenemos esas imágenes de santos porque nos recomendaron que nos iban a hacer este milagro. Y los santos, la iglesia los propone precisamente para que imitemos sus virtudes. Por eso los santos no son otros, vamos a darnos cuenta, uno de los errores que podemos tener es que creemos que los santos son los que hacen los milagros. Podemos creer que los santos son los que obran y hacen las cosas que son difíciles, pero la realidad es que los santos no hacen milagros. La realidad es que los santos simplemente, como vemos ahí, son mediadores distintos de Cristo, son intercesores, son los que cumplieron la voluntad de Dios, que aceptaron a Cristo en su vida y que siguen cumpliendo esa misión de Jesús que Él mismo les confió y que también nosotros estamos llamados a vivir esta santidad. Pero los santos no hacen milagros, simplemente son personas que interceden por nosotros. Un pequeño ejemplo, les recordarán cuando les expusimos el tema de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Dios les habló y ellos se escondían, no se sentían dignos de acercarse a Dios, tenían miedo, deformaron la imagen de Dios. En pocas palabras, es como los santos, aquellos intercesores en el cual nosotros podemos confiar porque nos identificamos con ellos en sus luchas, en sus batallas, en sus sombras, en sus luces. Y decir, pues tú sabes lo que yo he pasado, porque tú mismo lo viviste. Es como échame la mano, pídele a Dios que me escuche. Tú que estás allá, ahora sí como dicen, tú que estás más cerca, tú que has perseverado, intercede por mí, pídele a Dios que me escuche, que me cumpla lo que le estoy pidiendo, si es su voluntad. Por eso hay que tener en cuenta que a los santos no se les adora, sino se les venera. A los santos no hacen milagros, ni la Virgen, simplemente son mediadores, simplemente son intercesores ante Cristo. Por eso, como vemos en la pantalla, los santos simplemente son mediadores. Vemos en la Biblia muchos casos en los cuales Dios no actúa directamente, sino que se hace por medio de sus siervos, los santos, aquellos que viven en santidad. De manera especial, pues vemos precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 19, una historia muy conocida por nosotros, la conversión de Saulo, es decir, la conversión de San Pablo, donde vemos precisamente que Dios aparece por medio de una gran luz y le habla a Saulo y entonces se cae podemos interpretarlo como comúnmente dicen, se cae del caballo y le salen unas escamas en los ojos y entonces le dice a Ananías que tiene que imponerle las manos porque Dios ha preparado una gran misión para este hombre. Es decir, Dios no lo hizo directamente, sino que ocupó a Ananías para poder manifestar su gloria y su poder. Precisamente vamos a ver que Dios no es el que a veces actúa directamente, sino que nos ocupa para manifestar su gloria y su poder. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo es que el mismo Dios precisamente va a hacer muchos milagros y señales por medio de sus seguidores, por medio de sus apóstoles. Dice así, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Por medio de los apóstoles hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en una alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto de hombres como de mujeres, que creyeron en el Señor, y sacaban a los enfermos a las calles, poniéndoles en sus camas, camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
leemos que muchos enfermos acudían a los apóstoles para lograr algún milagro o alguna sanación. No se dirigían directamente a Dios, no obstante recibían las gracias deseadas. Y es precisamente donde nosotros vemos donde Dios actúa por medio de las personas, donde Dios actúa por medio de la intercesión de los santos, pero no quiere decir que ellos sean los que hacen el milagro. Simplemente somos instrumentos de Dios. Simplemente somos instrumentos de la gracia de Dios que quiere brindar a cada uno de sus hijos. De manera especial, pues se va a manifestar en las personas que viven conforme a la voluntad y gracia de Dios. Por ejemplo, vemos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 al 23, dice así: en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a darnos cuenta que Dios no se enoja porque le pidamos nosotros directamente a Él. Al contrario, Él quiere que sus hijos se ayuden mutuamente. Cuando Jairo pidió por su hija, Jesús no le dijo que ella misma pidiera. Y es precisamente el papel que veíamos en el tema de Abraham, un hombre de fe que intercedía por los demás, un hombre que estaba viendo por los demás antes que él, porque ya sabemos que Dios conoce perfectamente nuestras necesidades y dificultades de la vida, pero es necesario a veces que nosotros lo expresemos, que nosotros seamos también intercesores de los demás, porque eso es vivir en santidad, eso es vivir precisamente cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso nosotros al momento de orar ante las imágenes de los santos no oramos a estas estatuas, sino a las personas que están en el cielo. Simplemente son un signo que nos recuerdan la vida de aquellos hombres que se han ganado este premio, pues las imágenes representan a estos personajes que se encuentran ya ante la presencia de ella, llevarlas al cielo. El llevarlas en procesión es como mostrar el retrato de los miembros de nuestra familia, es simplemente recordar que ellos fueron hombres terrenales, que estuvieron en medio de nosotros y que viven en nosotros. La imagen del santo en sí no oye, no habla, ni ve, pero en el santo que está en el cielo sí. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro a una imagen, la oración siempre va dirigida a Dios, porque ellos están con Él. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Ok, lo tomo como un... No, hermano, todo bien. Ok. Vamos a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. Dice así: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. Un momento. Por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno, agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios, un solo hombre que es el mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos, y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que les digo es cierto, no miento. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este pasaje bíblico? La Escritura lo que nos invita es que todos somos intercesores, todos somos mediadores. La mediación
va a ser principalmente Jesús, que es el Salvador. La de los santos es la de la intercesión. Por eso es que nosotros oramos por alguien. Es por eso que nosotros nos encomendamos a ellos, porque es Jesús el único mediador entre Dios, que es el Padre. Precisamente por eso hacemos el sacrificio de la Eucaristía. Es el sacerdote que ofrece nuestras alabanzas, nuestras oraciones al Hijo, y el Hijo se las ofrece precisamente al Padre. Y viene la siguiente pregunta. ¿Se podrán entonces venerar las reliquias? ¿Qué son las reliquias? Y vamos a darnos cuenta que venerar es distinto que adorar. Venerar es reconocer las cosas buenas que alguien ha hecho. Adorar precisamente tiene que ver, sabemos que adoración solamente se le atribuye a Dios. Y yo les podría decir precisamente que adoración no tiene que ver precisamente con las posturas o los signos. Siempre les pongo este pequeño ejemplo cuando estaba en mi formación, donde teníamos nuestra hora santa o nuestra vigilia y veíamos a un hermano que estaba bien piadoso, de rodillas, ante Jesús en la Eucaristía. Y entonces, pues no se movía. Y decíamos, este hermano es bien piadoso, tiene mucha fe, mucha fervor de estar ante la presencia de Dios. Pero cuando nos acercamos un día estaba bien dormidote. Estaba solamente ahí en modo bulto, como cuando nosotros vamos muchas veces a la iglesia, pero su mente estaba por otro lado. Entonces, ¿cómo es la verdadera adoración? No tiene que ver precisamente con los signos, como muchos hermanos separados nos puede decir que por qué nos hincamos, que por qué nos hacemos reverencia. Aunque son signos de adoración o de respeto, la verdadera adoración tiene que ver precisamente con lo que estoy pensando, con lo que yo quiero hacer y con lo que siente mi corazón. Es decir, cuando yo estoy adorando a Dios, tengo que estar pensando en Él, tengo que estar sintiendo el corazón en Él y mi acción tiene que corresponder con lo que yo siento y con lo que yo pienso. Por eso, aunque podamos hacer signos externos, aunque podamos hincarnos, aunque podamos hacer reverencia, pues muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera estamos adorando al verdadero Dios. Por eso tenemos que analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo me estoy presentando ante la presencia de Dios. Por eso, esta es la adoración. Y venerar, pues simplemente como ya vimos, es reconocer las cosas buenas que alguien ha hecho. Los santos por amor a Cristo participaron de las virtudes en grado heroico, en bien de los pobres y de los oprimidos. La Iglesia Católica venera tanto las imágenes como las reliquias de los santos, no como si tuviera una virtud por ellas mismas, sino por la relación a las personas de los santos. Por eso vamos a ir profundizando entonces qué son precisamente el culto a las reliquias y cómo están fundamentados precisamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo al 20 al 22, lo siguiente. Entonces una mujer que desde hace 12 años estaba enferma con derramas de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta y vio a la mujer y se dijo, ánimo, hija, por la fe tú has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15 dice, y sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y éstos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellas. Vamos a ver en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21, lo siguiente. En cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver una de estas bandas venían,
arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En pocas palabras, ¿qué son las reliquias? Son objetos que pertenecieron a los santos. Son cosas que eran de los santos. Y que no quiere decir que sean Dios nuevamente, sino que Dios se manifiesta por medio de ellas. Veíamos en la primera lectura, ¿no? La capa de Jesús, tan solo con tocar el borde de su manto quedaré sana. Veíamos precisamente en la segunda cita bíblica, ¿no? Tan solo con que pase la sombra de Pedro quedaré sano. La tercera, Pablo le robaban los pañuelos, las ropas para que los enfermos se sanaran o se curaban. Veíamos en el segundo libro de Reyes que tan solo con tocar los huesos de Eliseo, este hombre recobró la vida. Y por eso vamos a darnos cuenta más adelante que hay diferentes grados de las reliquias. Pero las reliquias son pertenencias que le pertenecieron a los santos, a hombres que vivieron y cumplieron la voluntad de Dios. Esta eficacia que le da Dios a lo que perteneció a alguno de sus siervos nos demuestra claramente que no se trata de una cosa mala ni de superstición, sino por el contrario, que le agrada todo el respeto que tenemos a sus más fieles siervos y a lo que les perteneció. Por eso, bueno, cuando hacía mis cursos en forma presencial, pues la comunidad tiene muchas reliquias de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y pues nosotros las llevábamos. Incluso antiguamente, para consagrar un templo o una iglesia, tenían que tener una reliquia de primer grado, es decir, una pertenencia de forma directa al santo, un hueso o ropa o sangre y demás. Anteriormente se hacía. Y de hecho, una de las pruebas de santificación, de santidad que se hacía antes a las personas es que su cuerpo tenía que ser incorrupto. Hoy en día, pues ya dentro de todo lo que vivimos, algunos siguen teniendo esta veneración por las reliquias, otros no tanto precisamente porque quieren dirigirse completamente a Dios, pero pues como dicen, simplemente son un respeto a las cosas que le pertenecieron a estos siervos de Cristo. Siguiente tema que quisiera abordar es el Día del Señor. El Día del Señor vamos a darnos cuenta que lo marca precisamente en la palabra de Dios, en el libro del Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 14, e infinidad de textos, en tanto en el Levítico, donde va precisamente a marcar que el sábado es el día consagrado al Señor. Veamos qué dice el libro del Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 14. Ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz de ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en la cita bíblica que el día sábado es el día consagrado al Señor, es el día del descanso, pero para nosotros los católicos tenemos que el día del Señor no es el sábado, sino el domingo. Y vamos a justificar por qué nosotros como cristianos tenemos el día domingo como día del Señor y no el día sábado como lo marca en la Biblia. Vamos a darnos cuenta que esta cuestión del sábado es bastante antigua. De hecho, como les decía, es desde el principio de la Biblia donde nosotros vemos que marca este mandato del día sábado. Por lo menos 7 veces lo encontramos en los evangelios, la narración donde Jesús armaba tremendas polémicas entre los fariseos, porque sus apóstoles andaban cortando espigas el día sábado, porque andaba haciendo milagros el día sábado. Es decir, vamos a ver todas esas citas bíblicas que les pongo donde tiene estas confrontaciones Jesucristo con los fariseos acerca del día sábado. ¿Por qué él irrumpía el día sábado que era sagrado para los judíos? ¿Y por qué se atrevía a hacer este tipo de cosas? Y vamos a darnos cuenta
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos de 27 al 28, que dice que Jesús añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En pocas palabras, lo que nos quiere dar a entender a Jesús es que no importa precisamente el día, si incluso una ocasión dice hipócritas, ¿no? Si tu buey o tu asno se cae el día sábado, de seguro vas a ir a rescatarlo sobre el pozo. En pocas palabras, lo que Dios no hace referencia tanto literalmente al día, sino la disposición que vamos a tener nosotros de encontrarnos con Dios, de darle gracias a Dios, de tener este encuentro con Dios. Por eso hay que tener presente que lo importante de este mandamiento es destinar un día de cada 7 para el descanso y el culto a Dios. De manera especial, nosotros los católicos tenemos que ese día de descanso y día de culto es el día domingo. Es el día del Señor. Pero si tú no puedes porque trabajas, porque haces tantas cosas, porque eres un hombre muy ocupado, pues al menos busca un día en la semana donde tú le rindas culto a Dios, donde tú lo puedas consumir en la Eucaristía, donde puedas dialogar, donde puedas orar, donde puedas descansar en Dios. En pocas palabras, es la invitación que nos hace hoy precisamente acerca del día sábado, en que nosotros destinamos un día precisamente para el descanso de Dios. Si nos vamos ya de manera directa desde el contexto histórico acerca del día sábado, vamos a darnos cuenta que no hace referencia precisamente a un día, sino al significado. De hecho, la palabra sábado, como les digo, viene del hebreo Shabbat, que quiere decir descanso, no sábado. Y inclusive vemos en los primeros días, en las primeras páginas de la Biblia, que Dios dice que descansó el 7º día, no el sábado. Y vamos a darnos cuenta que los días se contaban anteriormente como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El 7º era el día de descanso y tomaba el nombre de Shabbat o Sabbat. Los primeros cristianos comprendían el verdadero significado de este mandamiento y para no crear confusión con la antigua religión que eran los judíos, tomaron el domingo como el día del Señor principalmente por 3 cuestiones. Primero, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Murió viernes, sábado, domingo. El día en que resucitó fue domingo. El día en que vino el Espíritu Santo o precisamente el Pentecostés fue día sábado. El día en que se reunían con los primeros cristianos era el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Por esas 3 cosas, la resurrección, el Pentecostés y las primeras reuniones de los primeros cristianos, es que se escogió dentro de la iglesia el domingo como el día del Señor. Por eso vamos a darnos cuenta que para cualquier cristiano no tiene sentido protestar contra el cambio querido por los apóstoles, refiriéndose al Antiguo Testamento como si Cristo no hubiera venido a salvarnos, sino darle el sentido trascendente o significativo de la resurrección, de las reuniones de los primeros cristianos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés como el día del Señor. Por eso vamos a darnos cuenta que San Pablo concluye diciendo lo siguiente en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17. Dice así: Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o por cuestiones tales como los días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. En pocas palabras, en el trasfondo de todo esto es lo que hacemos para darle culto y darle gracias a Dios a lo largo de la semana. Por eso deberíamos nosotros cuestionarnos más que el día, sino las acciones que vamos teniendo a lo largo de la semana. Y pues ya vamos a entrar a nuestro último tema, que es realmente cómo se llama Dios. Yahvé o Jehová.
Y pues vamos a darnos cuenta que el término Jehová precisamente es fruto de una composición artificial hecha por los masoretas en el año 750 a 1000 después de Cristo. Sabemos que los hebreos en su lengua no escribían las vocales, sino solamente las consonantes. Recordemos que los idiomas de la Biblia son tres: el hebreo, griego y arameo. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en arameo, que era la lengua de Jesús, y en griego. Es decir, el nombre de Dios se encuentra en hebreo y Dios lo va a revelar precisamente en el libro del Éxodo capítulo 3 versículos del 13 al 15, donde revela específicamente en el versículo 14 el nombre de Dios a Moisés. Es decir, Dios revela su nombre, pero en hebreo el nombre de Dios es la imagen que nosotros tenemos en la izquierda parte inferior. Estos signos que nosotros podemos apreciar, ese es el nombre de Dios. Los católicos conocemos el nombre de Dios. Pero como dice así, algunos masoretas en el año pasaron, vamos a darnos cuenta que el hebreo no tiene vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O y U. Y lo único que pudieron traducir este nombre de Dios de hebreo a esto fue lo que se le conoce como pentagrama sagrado. ¿Cuál es el pentagrama sagrado? YHWH. Esa es la traducción del nombre de Dios. Mi pregunta es, si quisiéramos pronunciarlo, ¿podríamos? No. Lo podemos deletrear, pero no lo podemos pronunciar. Entonces, los católicos conocemos el nombre de Dios, pero no lo podemos pronunciar. Y es por eso que nosotros vamos viendo cómo se fue desarrollando todo esto. Lo que se transmitió por escrito desde Moisés, a quien se reveló este nombre, fueron estas 4 consonantes, que se les conoce como pentagrama sagrado, es decir, el nombre de Dios, YHWH. ¿Con qué vocales pronunciaban los judíos estas consonantes? No se sabe. Y tiene una justificación precisamente porque no se sabe. Para los que vieron precisamente en la semana, el día de los triduos bíblico, hablé acerca de los profetas. Y veíamos que ellos sufrieron 2 crisis muy grandes, las crisis de Asiria y las crisis babilónicas, donde precisamente este pueblo nuevamente volvió a sufrir la esclavitud, la persecución, una vida amarga, una vida de muchos desafíos, de tanto sociales, políticos, pérdida de identidad y tantas cosas que mencioné. Y vamos a darnos cuenta que en medio de esta crisis, precisamente, pues se fue perdiendo la pronunciación del nombre de Dios. Por esto este desconocimiento se debe principalmente al hecho que los judíos dejaron de pronunciar en la segunda crisis de los profetas, en la crisis de la cautividad de Babilonia, después de 1587 a.C., para impedir que el nombre de Dios fuera usado en vano. Recordemos que uno de los mandamientos es: no usarás el nombre de Dios en vano. Y para que no fuera profanado, mal utilizado o incluso de burla el nombre de Dios por manos de los labios de los paganos, es decir, de aquellos que los habían dominado, que los habían conquistado, que tenían infinidad de dioses y que no conocían al verdadero Dios, decidieron simplemente dejar de pronunciar el nombre de Dios. A lo cual pues se les fue olvidando cómo es que se pronunciaba este nombre de Dios. Por eso hasta hoy en día se desconoce cómo se pronuncia estas consonantes. Vamos a darnos cuenta que hacían una pausa de silencio cuando ellos veían los papiros donde anunciaban la palabra de Dios, y cuando se encontraban el nombre de Dios simplemente ellos hacían una pausa de silencio y proseguían con la lectura. Simplemente ya vimos que es para que los enemigos no se aprendieran el nombre de Dios y no profanaran por medio de sus labios ese nombre de Dios. Ya entre los siglos octavos y novenos después de Cristo, un grupo de sabios judíos llamados masoretas inventaron unos signos para expresar las vocales, a fin de que la mayoría de las personas pudieran leer
los textos bíblicos. Y vamos a darnos cuenta que precisamente fue lo que conocemos hoy como el tetagrama sagrado, que es la YHWH, que es el nombre de Dios ya traducido del hebreo, y que vamos a ver que es donde entró precisamente la confusión para la construcción del nombre de Dios, porque agarraron precisamente de la palabra Adonai, que significa Señor, las vocales. ¿Cuáles son las vocales de la palabra Adonai? La A, la O y la A. Vamos a darnos cuenta que la A dentro de la pronunciación va a sonar como E, y dentro del diptongo, el diptongo es la unión de dos vocales, se va a tomar la vocal más fuerte, que en este caso va a ser la A. Es decir, de esta construcción de los masoretas, se va a construir el nombre de Jehová. ¿Cómo sucedió todo esto? Tenemos que el tetagrama sagrado es YHWH, y de la palabra Adonai, que significa Señor, le fueron metiendo las vocales en medio de estas consonantes, aunque provienen las vocales de la palabra que significa Señor, hicieron una combinación de las vocales y del tetagrama sagrado, y por eso se fue construyendo lo que se llama Yahová. Después, con el uso, se fue construyendo lo que es Jehová y lo que hoy en día se conoce como Jehová. La pregunta es, ¿estará correcto esto que hicieron? La respuesta es no. Aunque las vocales hacen referencia, o el nombre Adonai hace referencia al nombre del Señor, este no es el nombre de Dios. Simplemente hicieron una combinación del nombre de Dios con estas consonantes y las vocales que hacían referencia al nombre de Dios, y de ahí fue partiendo precisamente lo que hoy conocemos como Jehová. Y esto podemos concluir con esta construcción, que este nombre es una construcción mala, porque no es el nombre de Dios. El nombre de Dios no se puede pronunciar. El nombre de Dios no es un juego de cambiarle algunas vocales y palabras. Es, por ejemplo, a la hermana Ana. Si yo le cambiara las vocales por E, N, pues no es lo mismo. Inclusive si nosotros buscamos en el diccionario, vemos que Jehová significa una mala pronunciación del nombre de Dios. Si buscamos en internet, vemos que inclusive hace referencia a que Jehová significa destrucción. Y nosotros no creemos en un Dios de destrucción, no creemos precisamente en algo que nos lleve a todo esto. Entonces viene lo siguiente. Vamos a conectarnos nuevamente. Lo bueno que ya conocemos que si nos salimos, nos volvemos a conectar, ¿verdad? Ok, esperamos un momento a los demás. Y mientras también se termina de guardar esto, voy a... Ok. Muy bien. Como les decía... Apagado su micrófono, hermano. Ok, solito me muteé. Gracias. Vamos a... Ok, ya casi terminamos el tema del día de hoy. Como les decía, el significado del tetragrama sagrado YHWH no es en sí un nombre, sino una declaración de la esencia de lo que significa. Yo soy el que soy. De hecho, en muchas Biblias vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 4, esta traducción, yo soy el que soy, porque hace referencia a Dios, y a Dios no lo podemos definir o delimitar, simplemente es Él. Muchos de nosotros en nuestras Biblias tenemos lo que es el nombre de Dios como Yahvé. Y aún es más correcto utilizar Yahvé que Jehová. Yahvé
no hace referencia al nombre de Dios. No, no es el nombre de Dios, más bien hace referencia al nombre de Dios. El nombre de Yahvé es atestiguado en el sagrado tetagrama, por eso Yahvé es la manera más habitual de designar a Dios. La prueba nos la dan los nombres teoríficos que terminan en ías, que son una abreviación de Yahvé y no de Jehová o de Jehová. ¿Cuáles son los nombres teoríficos? Es decir, tienen los nombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hacían alusión a una consagración a Dios. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes nombres, ¿no? Eh, por ejemplo, Adonías, que si lo dividimos en el antiguo idioma, Adoní y Ya, hace referencia a mi Señor es Yahvé. Abdías, Abdí y Ya, vamos a darnos cuenta que hace referencia siervo de Yahvé. Elías, vamos a ver su separación como Elí y Ya, que significa mi Dios es Yahvé. Jeremías, me sostiene Yahvé. Isaías, Yahvé es el que ayuda. Zacarías, Yahvé recuerda. Ananías, Yahvé es gracia. Tobías, Yahvé es bueno. Y así vamos a darnos cuenta cómo se va componiendo todo esto, ¿no? Jededías, amado por Dios. Y todo tiene que ver precisamente en cómo hacía referencia a Yah, de Yahvé, porque era la forma más común de referirse a Dios. Es como que dentro para que no fuera profanado ese el nombre de Dios, pues ocupaban este sobrenombre para referirse a Él. No es el nombre de Dios, pero hace referencia a Dios. Es como, por ejemplo, Jesús, pues lo conocemos como Chuy, José como Pepe, Luis como Huicho. No son los nombres, pero hacen referencia al nombre. Y es lo que pasa con precisamente el término Yahvé, que aún es más correcto porque lo utilizaban los primeros, el primer pueblo de Dios para referirse a Dios, inclusive consagraban sus nombres a la referencia de Dios. Pero algo que es muy importante es que vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia, vamos a darnos cuenta que Dios va tomando diferentes nombres. Y va tomando diferentes nombres porque iba siendo la experiencia de los hombres que iban teniendo de Dios. Por eso vamos a encontrarnos como el Dios de los ejércitos, Shabaoth, Shaddai, Rojí, Emanuel. Es decir, vamos a darnos cuenta cómo iban interpretando la presencia de Dios a lo largo de la experiencia de los hombres. Lo más específico que podemos nosotros encontrar son los salmos. Los salmos que prácticamente demuestran cómo iba siendo la experiencia del hombre con Dios. Y por eso va tomando precisamente distintos nombres que hacen referencia a Dios, pero que no es el nombre de Dios. Al final les voy a poner precisamente un video donde vemos todo esto. Por eso aún es más correcto o la manera más fácil para saber que Yahvé es la mejor pronunciación, la mejor pronunciación en vez de Jehová es cuando nosotros utilizamos la palabra aleluya. Y vemos que se divide en dos, alelú y ya. ¿Y qué es lo que significa en hebreo aleluya? Alabanzas sean dadas a Yahvé. En pocas palabras, alabanzas sean dadas a Dios que nos salva, al Dios que se nos ha revelado. Por eso, pues vemos que incluso nuestros hermanos separados que dicen Jehová, pues muchos ocupan aleluya, gloria a Dios. Y si fueran o conocieran un poquito más, pues tendría que decir alelujé, si quisieran que fuera Jehová. Pero hacen referencia a Yahvé, hacen referencia al término utilizado antiguamente para referirse a Dios. Ya es la abreviación o la designación corta para referirse a Yahvé. Entonces podemos concluir hasta este momento que Jehová pues no es un término correcto para dirigirse a Dios. Pero muchos de nosotros nos han dicho nuestros hermanos separados, imagínate que vas en la calle y quieres dirigirte solamente a una persona y solamente quieres que esa persona voltee, pues tienes que llamarla por su nombre, entonces tienes que dirigirte a él como Jehová. Y yo les digo, mangos,
Imagínate que vas en la calle y te grita tu hijo mamá. Yo les aseguro que el papá o la mamá va a reconocer la voz de su hijo. Va a saber que se dirige a él. Por eso, para no complicarnos con esto de cómo referirnos a Dios o cuál es el nombre correcto, demás, simplemente Jesús nos dio la forma más directa para dirigirnos a Dios, como Padre, como Señor, como Abba. Por eso dice, en todas esas citas bíblicas que he puesto ahí, hace referencia de cómo dirigirnos a Dios. Enséñanos a orar con el Padre nuestro, porque nosotros somos hijos de Dios. Y claramente, Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe, sabe quién es cada uno de sus hijos. Sabe cuando sus hijos se dirigen a Él. Entonces no nos compliquemos, como decía, tanto la vida de querer pronunciar a fuerza el nombre de Dios. Lo conocemos, pero no lo podemos pronunciar. Y yo creo que esta forma de llamarlo Padre, Señor, Dios, pues también es válida. Nos hace sentir a un Dios más cercano, a un Dios que está en medio de nosotros. Por eso, pues incluso Jesucristo lo llama Abba, que significa Padre. Entendamos entonces lo que le interesa a Dios no es solo que lo llamemos con los labios, Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno, el Señor, el Padre, sino la fe y el amor que mostramos en nuestras obras. Es lo que más le va a agradar a Dios. Por eso yo les decía, a veces es una pérdida de tiempo andar diciendo a ver quién tiene la verdad. Mejor a ver qué vamos a hacer tú y yo para hacer el bien a los demás, para ser coherente con lo que predicamos y lo que queremos vivir, para mostrar que somos hijos de Dios y que vivimos en unidad y en comunión, que es lo que nos debe de preocupar a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, quisiera terminar, antes preguntarles si tienen alguna duda hasta aquí. No, hermano. ¿Todo claro como el lodo? Ok. Todo clarito, hermano. Por eso no les quise mandar el archivo anteriormente, porque creo que muchos de ustedes son maestros y saben que cuando dejamos tareas, pues lo dejamos hasta el último y no lo hacemos. Entonces, mejor lo vemos en persona. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Y quisiera terminar, queridos hermanos, con la siguiente canto, que son alabanzas al nombre de Dios. Que podamos nosotros conocer cómo suena y terminar nuestra oración dándole gloria a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo y les pongo este cantito a ver si se escucha. Y si no, se los mando.